Bueno, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a, digamos, una noche muy especial, teniendo nuestra primera cátedra AMSI del capítulo de terapias. En la noche de hoy, pues obviamente esta es una iniciativa desarrollada por nuestra vocal nacional, la doctora Carmen Chica, quien ya la tendremos acá en un momento. Y por ahora quiero presentarles a nuestra invitada en la noche de hoy, una persona, digamos, que nos va a acompañar con un tema titulado Aplicaciones clínicas de la medición de la presión transpulmonar, una mirada desde el cuidado respiratorio. Es la doctora Madeleine Aristizábal González, es terapeuta respiratoria, tiene especialización en cuidado crítico, un magíster en epidemiología y salud pública, y es decana de la Facultad de Terapia Respiratoria de la institución universitaria Visión de las Américas en la ciudad de Medellín. Entonces, es un gusto tenerla con nosotros, doctora Madeleine. Bienvenida y el auditorio es suyo. Muchas gracias, Alejandro. Muchísimas gracias a la AMSI por la invitación, a Carmencita como representante de las terapias respiratorias, física y demás terapias. De verdad que es muy, muy placentero volver a estar con una conferencia, en una charla académica con la Asociación de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo. Y gracias a ustedes por estar aquí pues con nosotros esta noche. Espero que aprendamos mucho, que compartamos cositas. Les voy a hablar desde mi experiencia porque pues afortunadamente tuve la oportunidad de trabajar en una unidad de cuidado intensivos que poseía esta tecnología para hacer la medición de la presión transpulmonar. En primer lugar, pues declaro mi conflicto de intereses. Yo fui representante clínica especialista de una casa comercial que distribuye este tipo de equipos, la casa EMCO. La mayoría de pronto de las personitas que me conocen me reconocerán porque trabajé con ellos distribuyendo y como especialista clínico de Hamilton Medical. En el momento pues ya no tengo vínculo comercial y soy la decana de la Facultad de Terapia Respiratoria de la institución universitaria Visión de las Américas. Entonces les voy a compartir mi pantalla y me confirman por favor si la están viendo. ¿Están viendo Acá mi la pantalla? vemos. Sí, ya Perfecto. la vemos. Muy bien. Entonces vamos a poner a presentar. Listo. Bueno, entonces vamos a tratar este tema en 5 aspectos específicamente. El primero, pues, la definición de qué es la presión transpulmonar, dónde y cómo se mide, qué limitaciones puede tener el uso de esta tecnología y pues lo que nos convoca esta noche, que es principalmente mirar cuáles son esas aplicaciones clínicas que podemos utilizar a la hora de poder tener acceso a este tipo de dispositivos. Y por último, vamos a hacer unas pequeñas conclusiones. Entonces, esto es muy importante. A través del tiempo, la ingeniería biomédica ha facilitado el monitoreo de las condiciones de los pacientes y específicamente en ventilación mecánica, pues la presión transpulmonar es un ejemplo de cómo esta ciencia y cómo esta tecnología aplicadas a la ciencia médica han mejorado la comprensión de la fisiología y la fisiopatología de nuestros pacientes. ¿Para qué? Para poder hacer mejores y más seguras intervenciones clínicas. Esta es la gran ventaja que tenemos al haber podido acceder en esta época de nuestra historia al auge de la tecnología. Hace mucho tiempo, pues probablemente todas estas intervenciones ni se soñaban, pero gracias a estas personas que se dedican al desarrollo de dispositivos, pues tenemos esta gran oportunidad de ponerla al servicio de nuestros pacientes. Entonces, ¿qué es la presión transpulmonar? Es muy importante que nosotros recordemos que cuando estamos haciendo el monitoreo de la mecánica ventilatoria en un paciente crítico, pues nosotros hablamos de las presiones que monitorizamos. Y normalmente, pues nosotros tenemos el acceso a la medición casi que en tiempo real, permanente, de la presión pico. Y esa presión pico, ¿qué nos está reflejando? La presión del circuito respiratorio, la presión del sistema respiratorio y la presión de distensión alveolar, pero única y exclusivamente pudiendo mirar esta presión pico, nosotros no podemos discriminar cuál de estas tres es la que está afectada o si están iguales, simplemente tenemos una visión general de la sumatoria de estas tres presiones. Ahora,
Cuando hablamos de la presión meseta o la presión plató, nosotros podemos dividirla en la presión del sistema respiratorio y en la presión de distensión alveolar. Y nuevamente, en este momento ya no estamos midiendo la presión del circuito, estamos ya descartando esta primera componente de la presión pico, pero aún tenemos una visión general de la sumatoria de estas dos presiones. Entonces, cuando tenemos alteración de esta presión meseta, pues no sabemos si es una presión alterada en el sistema respiratorio o una presión alterada en la distensión alveolar. Entonces quedamos a veces un poquito como ciegos. Y cuando ya tenemos la posibilidad de hacer la medición de la presión transpulmonar, pues ahí sí, directamente ya estamos observando cuál es esa presión que necesitamos o que necesita nuestro paciente para distender sus alvéolos. Entonces, esto es súper importante para que tengamos presente que esa presión transpulmonar es como el componente más interno, digámoslo así, de las presiones que se están ejerciendo por ese equipo en todo el sistema de nuestro paciente, ya descartando, pues, por digámoslo, la interferencia que pueda generar la presión del circuito, la presión del sistema respiratorio y nos quedamos solo con la presión de distensión alveolar. Entonces, aquí está esta imagen que me parece súper bonita porque aquí tenemos el pulmón y aquí tenemos la pleura. Entonces, realmente esa presión transpulmonar tiene dos componentes y es conocer la presión pulmonar, que en este caso sería la presión alveolar que medimos o que el ventilador nos ofrece, y la presión pleural, que es la que normalmente, si no tenemos la posibilidad de acceder a este tipo de dispositivos, pues es muy complicado medirla. Entonces, ¿qué es lo que realmente estamos midiendo? Pues aquí lo vamos a ver en este esquema. La presión alveolar interna aquí de nuestros pulmones y la presión pleural, ese diferencial entre la presión alveolar y la presión pleural es la que conocemos como PL, así se ve o se encuentra en la literatura, PL mayúscula, que no es más que la misma presión transpulmonar o la misma presión de distensión pulmonar, o también se puede conocer como la presión de retracción elástica pulmonar. Entonces, ¿qué vamos a hacer entonces para poder medir esa presión pleural? Si ya tenemos la medición de la presión alveolar a través de la presión que nos da el equipo, el ventilador mecánico como presión meseta, ¿será que entonces vamos a tener que colocar un catéter en la pleura? Pues obviamente no, porque en el momento en que nosotros hagamos una punción dentro de la pleura, pues lo que le vamos a generar a nuestro paciente va a ser un neumotórax. Y ahí pues ya tenemos un problema mayor. Entonces, obviamente, pues esta no es la forma en que vamos a hacer la medición de la presión pleural. ¿Qué vamos a hacer? Ok, hizo la ingeniería biomédica y gracias a ellos pues podemos decir que tenemos esta posibilidad. Se desarrollaron los catéteres esofágicos, ¿sí? Entonces, estos catéteres esofágicos, que los vamos a ver enseguida, cómo se colocan, etcétera, etcétera, son los que ya se ha demostrado o se han mostrado ser el mejor, digámoslo así, subrogado, es la mejor forma que tenemos en este momento de poder acceder a una medida indirecta, aunque muy correlacionada con la presión pleural. Entonces, aquí pues existe mucha literatura que avala esta afirmación que estoy diciendo y es que sí, realmente esa presión esofágica es considerada la mejor forma, si no tenemos opción de medir directamente la pleura, pues sí podemos acceder a un componente que está completamente adyacente a esta presión pleural, que es la presión esofágica. Entonces, obviamente, aquí tenemos limitaciones, sí, claro, porque no estamos midiendo directamente la pleura y pues sabemos que la mecánica respiratoria es variable, el volumen pulmonar es variable, el peso del mediastino puede ejercer alguna interferencia con las mediciones, el peso del abdomen, la postura del paciente, la reactividad del mismo músculo liso e incluso las mismas propiedades del balón. Pero a pesar de esto, ya los datos y los estudios que se han desarrollado al respecto nos dicen que sí, aún con estas limitaciones, en este momento es la forma más cercana de realmente conocer lo que es la presión pleural en un paciente en ventilación mecánica. Entonces, ¿dónde se va a insertar este catéter? Vamos a correr esto que no nos estorbe.
Aquí vamos a tener el catéter esofágico que se inserta, ya lo vamos a ver en un videito mucho mejor, a través exactamente igual como se coloca una sonda nasogástrica, ¿sí? Y nos hemos dicho o nos han dicho, listo, entonces vamos a colocarla en el esófago, pero ¿en qué porción del esófago? Lo que dice la literatura o los manuales de manejo de estos equipos es que debería estar ubicado entre el tercio inferior o medio del mediastino, ¿sí? Y aquí tenemos más o menos cómo es el posicionamiento en el tercio inferior mediastinal. Cuando ya lo estemos insertando con la medición y las curvas que nos ofrece el ventilador, podemos hacer una apreciación si ese balón está o no donde debe estar. Aquí vamos a ver, por ejemplo, que si está muy superficial, más o menos ya por esta zonita que nos muestra como la zona A, pues esto es lo que vamos a observar, o sea que habría que introducirlo otro poquito. Cuando ya lo vemos de esta manera, pues está en una posición óptima, que es aproximadamente en el tercio inferior del mediastino, y si ya lo vemos demasiado alto aquí este valor, pues ya sobrepasamos incluso el diafragma y estamos ya fuera del mediastino como tal, ¿vale? Quiero mostrarles un video, que es un video pues comercial de la casa comercial Hamilton Medical, quien distribuye estos dispositivos, donde nos muestran la forma específica en la que se debe insertar este tipo de catéteres. Hay dos videos, no les voy a mostrar los dos, simplemente es para que tengamos en cuenta que actualmente tenemos disponibles hay más, pero principalmente dos marcas comerciales de catéteres. Uno, que es un catéter que está asociado también a la sonda nasogástrica y a través de la que se puede introducir o se puede entregar la nutrición al paciente y adicionalmente hacer la medición de la presión esofágica. Y otro que es el catéter exclusivo para medición de presión esofágica. Entonces les voy a mostrar el video donde se da la capacitación a las personas pues, que tienen este dispositivo para hacer la introducción y la medición con el catéter esofágico. ¿Me confirman, por favor, si están escuchando el video? ¿Sí lo escuchan? This video describes how to use the Perfecto. Cooper Está en surgical inglés, pero van a ver que se esophageal balloon entiende catheter. perfectamente. While the information in this video is believed to be accurate, it does not represent an official recommendation from Hamilton Medical, nor may it substitute an opinion, assessment, or instructions provided by a trained healthcare professional. Step 1. Before you start, unpack the catheter and connect the three-way stopcock directly to it. Inflate the balloon with 3 milliliters. Test for leaks. Check the balloon's integrity and tightness by applying gentle pressure to the balloon with your fingers. Deflate the balloon again after checking it. Estimate the length of catheter to be inserted by measuring the distance from the xiphoid across the tip of the earlobe to the tip of the nose. Check the ventilator display and make sure the esophageal pressure waveform shows a pressure of 0 plus or minus 0.5 centimeters of water to avoid a technical misreading. Connect the ventilator connection line to the esophageal pressure or auxiliary pressure port of the ventilator. Step 2. Inserting the catheter. Apply lubricant to the tip of the catheter if needed, and place the patient in a semi-recumbent position to make placement easier and more accurate. Carefully insert the catheter either transnasally or transorally to a depth of about 50 to 60 centimeters, so the balloon is positioned inside the stomach. If you feel resistance, stop and then turn the catheter slightly to continue. Step 3. Inflating the balloon. Actively deflate the balloon with the syringe to ensure it's completely empty of air. To equalize the system to the ambient pressure, remove the syringe and then open the stopcock to both ventilator and balloon. Keep it open during inflation.
At this point, inflate the balloon and then remove enough so that 1 milliliter remains. Close the stopcock to the syringe. Step 4. Positioning the catheter. Gently withdraw the catheter until cardiac oscillations appear on the esophageal pressure waveform. A significant variance in the baseline pressure means the balloon has moved from abdomen to chest. Step 5. Validating the measurement. Perform a dynamic occlusion test during an expiratory hold maneuver. Gently squeeze or compress the chest. And compare the positive deflections of airway and esophageal pressure as you do so. If the catheter... En esta partecita sí quiero mostrarles porque esta es de las partes más importantes del proceso de inserción y de validación de la posición del catéter. Si se dan cuenta, cuando la persona estaba haciendo las compresiones en el tórax, lo que se observaba era un aumento de la presión esofágica que coincide con un aumento de la presión de la vía aérea sin variación en el flujo y sin variación en el volumen. Este momento, en este punto donde al hacer esa compresión sobre el tórax y se observa este cambio en la curva de presión de la vía aérea y presión esofágica simultánea, es una posición que se considera correcta para el catéter. Continuamos aquí. Is positioned correctly, the esophageal and airway pressure waveforms will display similar changes. Ideally, the ratio for changes in esophageal pressure to changes. Y esta parte también es muy importante ya pues con una validación numérica. Aquí lo que nos están diciendo es que hay una desviación o digamos un rango aceptable en este índice que es el cambio de la presión esofágica sobre el cambio de la presión de la vía aérea durante ese test de oclusión. Recuerden que esto se está haciendo durante una pausa inspiratoria, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Se debe hacer la medición de cuál es la presión esofágica en la expiración y cuál es la presión esofágica en la inspiración y lo mismo, cuál es la presión de la vía aérea en la expiración y la presión de la vía aérea en la inspiración. Se hace esa razón o esa división de la delta de presión esofágica sobre el delta de presión de la vía aérea y ese rango no debe estar más que, o sea, mayor a 1.2. Entonces, si quieren aquí vamos a ver el ejercicio completo de cómo se hace la verificación de que ese sí es el rango correcto donde está de variación aceptable para la posición del catéter. Voy a subir por acá nuevamente. In airway pressure should be 1:1. However, deviations of up to 20% are acceptable. This equals a range of 0.8 to 1.2. The transpulmonary pressure waveform should show no significant deflection during the occlusion test. In this case, the change in esophageal pressure is 8.4. ¿Sí? Presión esofágica en la inspiración 13.3 y presión esofágica en la expiración 4.9. Este valor nos da 8.4. Y hacemos el mismo cálculo 8.9 in airway pressure. Para la presión de la vía aérea. Entonces aquí 17.4 en la inspiración y en la expiración nos da 8.5 con una variación o un delta de 8.9. Entonces, si hacemos la división o la razón entre este delta de presión esofágica y el delta de presión de la vía aérea, vamos a ver cuánto nos da. This means a deviation of 0.94, which is within the acceptable range. Exacto, entonces aquí nos dan un valor de 0.94 que está dentro del rango. Secure the catheter to the patient's nose with medical tape. Deflate the balloon, then carefully remove the guide wire and the Y-piece.
El catéter tiene una guía rígida que se debe retirar y ya simplemente Reconnect the three-way stopcock and inflate the balloon. Then remove enough so that 1 milliliter remains. exacto, se infla con 1.5 y se desinfla con 1 para que Then quede inflado close the solo stopcock to the a syringe. 0.5 mililitros. As an advanced approach, consider titrating the optimal balloon filling volume. Muy bien. El otro video, pues no lo voy a For more tocar hasta el final porque la parte information. final es exactamente igual. Lo que quiero que observen es que el catéter que se va a utilizar en esta demostración es un catéter de nutrición enteral que también se puede utilizar como catéter de medición de presión esofágica. This video describes how to use the Nutravent esophageal balloon catheter. While the information in this video is believed to be accurate, it does not represent an official recommendation from Hamilton Medical, nor may it substitute an opinion, assessment, or instructions provided by a trained healthcare professional. Step 1. Before you start, unpack the catheter. Inflate the balloon with 6 milliliters test for leaks. Check the balloon's integrity and tightness by applying gentle pressure to the balloon with your fingers. Deflate the balloon again after checking it. After testing, connect the three-way stopcock directly to the catheter. Estimate the length of catheter to be inserted by measuring the distance from the xiphoid across the tip of the earlobe to the tip of the nose. Insert the guide wire into the gastric line indicated by the blue connector. Ensure you lubricate the wire first. Check the ventilator Entonces display ya de aquí and en make sure adelante the sí es exactamente igual. Verificar que al ingresar la presión esofágica esté en cero, con una variación no mayor a 0.5 centímetros de agua. Nuevamente hacer la inserción, retirar hasta que quede intratorácico, verificar con el test de oclusión y la maniobra de movimiento en el tórax, y exactamente la corroboración es como el otro catéter, simplemente que este tiene la vía para dar nutrición enteral al paciente. Muy bien, entonces ahora sí, lo más importante, listo, insertamos el catéter, estorba un tricito, pero bueno. ¿Y qué vamos a hacer entonces con esa medición? ¿Para qué lo vamos a hacer? Entonces, siempre la premisa es, primero, no hacer daño. ¿Por qué? Porque pues, con este catéter se pueden correr todos los riesgos que puede tener la inserción de cualquier catéter a través de las fosas nasales, ¿cierto? Eso ya lo obviamos, lo tenemos súper evacuado porque tenemos una muy buena técnica de inserción. Ahora, ¿para qué nos sirve? Entonces, tenemos 4 grandes puntos para los que nos puede servir el tener la medición de la presión transpulmonar. El primero, evaluación de los esfuerzos espontáneos y asincronías en el paciente en ventilación mecánica. Evaluación del atrapamiento aéreo en patología obstructiva. Evaluación del trabajo respiratorio. Y en el espacio en el que más se ha utilizado el catéter esofágico y la medición de la presión transpulmonar, en la titulación del PIB en pacientes con SDRA. Entonces vamos a ver rápidamente cómo se utiliza cada uno o cuál es esa utilidad. Entonces aquí está. Si nosotros vamos a usar el catéter esofágico para evaluar los esfuerzos espontáneos del paciente, pues aquí lo que estamos viendo, si se dan cuenta, es una curva de presión en la vía aérea, la curva presión-tiempo normal que utilizamos, y aquí tenemos la curva de presión esofágica que nos entrega el ventilador. Si nos damos cuenta, esta es una curva de volumen, ¿cierto? Modo controlado por volumen, donde en esta primera el paciente no está activo, es un paciente pasivo y pues realmente la variación de la presión esofágica al inicio de la inspiración o en la presión máxima pues no es nada, no es ninguna porque pues no hay ninguna contracción muscular que genere presión pleural o aumento de la presión esofágica. Pero si el paciente ya está activo, tiene esfuerzos respiratorios, aquí vemos cómo coincide
la disminución de la presión esofágica, recordemos presión esofágica, vamos a relacionarlo siempre con presión pleural, disminución de la presión pleural que coincide con el aumento de la presión en la vía aérea. Entonces aquí obviamente estamos evidenciando que este esfuerzo fue hecho totalmente por el paciente. Ya si miramos la morfología de la curva, si realmente coincide este esfuerzo con una entrada de aire a través del ventilador, circuito, etcétera, pues ya podemos evaluar también si hay algún tipo de asincronía, de exceso de flujo, de trigger reverso, de trigger inefectivo, etcétera, etcétera. Y aquí pues es la misma situación, pero ya con un paciente que está controlado, que está ventilado, perdón, en un modo controlado por presión. Entonces, eso en cuanto a la evaluación de los esfuerzos espontáneos del paciente o la evaluación de las asincronías paciente-ventilador. Ahora, también con esta medición podemos hacer el ajuste del trigger inspiratorio. ¿Por qué? Porque si nosotros podemos, evidenciar cuál es la caída de presión esofágica que se está generando con el esfuerzo del paciente, pues más o menos ese será el rango aproximado en el que le vamos a colocar o le vamos a programar el disparo a nuestro ventilador. Ya vamos a medirlo, o sea, directamente aquí con el catéter, entonces no vamos a colocar ni más ni menos, sino exactamente el que el paciente esté requiriendo. Podemos hacer el cálculo del trabajo respiratorio del paciente, ¿sí? Entonces, obviamente, al tener esa posibilidad, pues vamos a estar haciendo un monitoreo exhaustivo de si el paciente realmente está generando un esfuerzo normal, un esfuerzo que no le esté causando fatiga diafragmática o de los otros músculos respiratorios, o si por el contrario no está realizando ningún tipo de esfuerzo que lo puede llevar a una atrofia por desuso. Y pues también podemos utilizar esta presión esofágica para hacer el cálculo de ciertos índices de esfuerzo de músculos respiratorios, como es el cálculo del índice presión-tiempo, que es un índice que se utiliza mucho a la hora de hacer las pruebas de ventilación espontánea y evaluar si el paciente está o no listo para ser liberado del ventilador. Ahora, para medición del autopip en un paciente que tenga una patología obstructiva. Entonces, aquí está nuevamente la curva de flujo-tiempo, la curva de presión-tiempo y aquí tenemos nuestra curva de presión esofágica-tiempo. Aquí lo que estamos haciendo es una aproximación o una ampliación de este espacio de la curva acá y de este espacio acá. Si se dan cuenta, aquí el paciente venía con una presión esofágica y empezó a generar disminución de esa presión esofágica. Obviamente que sí. ¿Qué me está queriendo decir esa disminución de la presión esofágica o pleural? Pues que está haciendo un esfuerzo inspiratorio. Y si ustedes se dan cuenta, tiene que caer la presión esofágica hasta este nivel. Miren, la presión viene cayendo desde acá, o sea, el diafragma se está contrayendo desde acá, de donde empezó a disminuir la presión. Y durante todo este trayecto no hubo entrada de aire al paciente. O sea, tuvo que pasar todo este tiempo y todo este esfuerzo para que en este punto apenas hubiera ingreso de aire hacia el paciente. ¿Qué quiere decir? Que ese paciente tuvo que vencer toda esa resistencia que se estaba imponiendo. Miren si se dan cuenta aquí, por un atrapamiento de aire, miren una curva de flujo que en la expiración no llega a cero y que el paciente al hacer su esfuerzo tiene que vencer tanto la resistencia impuesta por el trigger del ventilador como esa resistencia impuesta por ese atrapamiento o ese autopip que generó tanto tiempo de contracción diafragmática inefectiva hasta requerir unos valores demasiado grandes, en magnitud negativa, pero en valores grandes de presión, para poder entrar a generar un flujo pues eficiente al pulmón del paciente. Entonces aquí lo que estamos evidenciando es que sí, efectivamente el paciente está generando esfuerzo adicional, trabajo respiratorio muy aumentado. ¿Por qué? Por el atrapamiento aéreo que se está generando en este punto. Ahora, para protección pulmonar y para la titulación de los parámetros ventilatorios en un paciente principalmente con SDRA. Entonces esto es muy importante que lo tengamos presente. Esta es una gráfica donde se nos están mostrando los componentes tanto de la pared del tórax como del pulmón que se deben vencer o se deben contrarrestar para el ingreso de un volumen de aire, ¿sí?
aquí, ¿cómo lo vamos a evidenciar de manera matemática? Que la presión de la vía aérea es igual a la presión transpulmonar, perdón, más la presión pleural, ¿sí? Entonces, esa presión que ejerce el ventilador es la sumatoria de la presión transpulmonar, acuérdense, presión de inflación alveolar o de distensión alveolar más la presión pleural. Y asimismo, la elastancia total del sistema respiratorio es la sumatoria de la elastancia del pulmón más la elastancia de la pared del tórax. Si lo vemos acá, por ejemplo, tenemos una representación de un tórax suave con un pulmón normalito y aquí una pared del tórax muy gruesa, muy rígida con un pulmón normal. Si vemos acá la elastancia total de este sistema, es de 30 centímetros de agua, pero de esos 30 centímetros de agua, 25 centímetros corresponden a la elastancia del pulmón y 5 centímetros corresponden a la elastancia de la pared del tórax. O sea que toda esa presión que tiene que generar en este caso específico el ventilador es para vencer esa elastancia o esa impedancia que ejerce el tórax, el músculo, se me pegó la lengua, el pulmón sobre esa entrada del aire, más no tanto la pared del tórax. Por el contrario, aquí, miren, tenemos el mismo valor total de la estancia, pero tenemos una pared del tórax rígida que me está entregando un valor de 15 centímetros de agua al total de la elastancia y el pulmón otros 15. Miren que la sumatoria es total, pero si yo pudiera discriminar qué tanta de esa elastancia es impuesta por la pared del tórax y qué tanto es impuesto por el pulmón, pues yo puedo hacer titulaciones de presiones diferentes, ¿sí? Si se dan cuenta, yo aquí con esta elastancia, si no tengo la forma de medir los dos componentes, pues estaría ventilando a mi paciente casi a ciegas. Y esa es una de las grandes ventajas de poder hacer la medición de esa presión, de la presión transpulmonar o presión pleural en este caso. ¿Sí? Aquí vemos estudios que nos demuestran cómo la mortalidad de los pacientes mejora en relación a cómo se encuentre la presión transpulmonar o la variación de la presión transpulmonar en los pacientes con SDRA. Solamente podría saberlo si tengo la medición directa de esa presión esofágica, presión pleural, para poder hacer la diferencia entre alveolar y pleural, que no es más que la presión transpulmonar. ¿Sí? Aquí vemos entonces realmente lo que nosotros hacemos o la maniobra que nosotros hacemos con el ventilador al tener el balón y el catéter esofágico para poder medir la presión transpulmonar y poder titular, en este caso, por ejemplo, los volúmenes corrientes de mi paciente. Aquí lo que estamos mirando es que estamos titulando o estamos midiendo la presión transpulmonar al final de la inspiración para mirar si estoy generando o no estoy generando exceso de estrés alveolar o barotrauma en mi paciente. Entonces, esta es la presión esofágica, la que está en blanquito. Esta es la presión de la vía aérea. Perdón, sí, ahí está. En blanquito es la presión de la vía aérea, perdón. En amarillo la presión esofágica. Y yo puedo calcular la presión transpulmonar, que no es más que la alveolar menos la pleural. Y yo ya, según la literatura y la evidencia, tengo el valor de que si ese delta de presión está mayor de 14, la driving pressure normal que nosotros medimos, pues estoy causando daño o lesión pulmonar en mi paciente. Pero si lo llevo a la variación de la presión transpulmonar, ya tendría un valor para hacer una mejor titulación de ese volumen o de esas presiones al final de la inspiración que no deben sobrepasar los 10 centímetros de agua. Esto para evitar barotrauma o un riesgo por estrés alveolar, ¿sí? Ahora, para la titulación del PIP, para evitar el colapso alveolar o el atelectrauma, yo lo que debo medir es la presión transpulmonar al final de la expiración, que es lo que yo realmente necesito. O sea, en este caso es titulación del PIP y el PIP lo debo titular con unos valores seguros de presión transpulmonar al final de la expiración. Entonces lo vamos a ver acá. Nuevamente, presión esofágica en amarillo
y presión de la vía aérea en blanco. Este delta, este es el que me va a mostrar a mí cuánto es la presión transpulmonar. Algunos equipos ya directamente tienen o nos arrojan el valor de la presión transpulmonar. Entonces, ¿yo qué quiero que miren acá? Que esta es la, diría yo, la diapositiva más, para mí, más importante, la que nos está diciendo de una manera gráfica qué es lo que está sucediendo con el paciente cuando yo estoy haciendo mediciones de presión transpulmonar y qué es lo que me está representando un valor positivo, un valor negativo. Si se dan cuenta, pues recordemos, presión transpulmonar nuevamente es presión pleural menos presión alveolar o presión esofágica menos presión alveolar. ¿Sí? Estamos hablando al final de la expiración, entonces esta presión alveolar será la presión que yo encuentro en mi ventilador al final de la expiración. Si yo tengo una presión alveolar y una presión pleural que la supera, si se dan cuenta acá, ¿qué está sucediendo? Que esa presión pleural aumentada me está generando colapso alveolar. ¿Y eso cómo se manifiesta en números? Si el valor de la fórmula como tal es presión transpulmonar es alveolar menos pleural y la pleural es mayor que esta, pues obviamente ¿qué me va a resultar? Un valor negativo de presión transpulmonar. Y un valor negativo me está diciendo simplemente esto, que la pleural le ganó al alveolar, por lo tanto se colapsaron todos los alvéolos. Ahora, si por el contrario tengo una presión alveolar que es mucho mayor o mayor que la presión pleural, pues obviamente lo que yo voy a tener como valor de presión transpulmonar es un valor positivo. Eso quiere decir que la presión de los alvéolos superó la presión de la pleura, por lo tanto esos alvéolos están reclutados. Yo diría que esto es digámoslo, la moraleja más importante para la titulación del PIP con presión transpulmonar. Presión transpulmonar negativa, tenga la seguridad de que si ese catéter está bien ubicado, me está diciendo y me está evidenciando que hay colapso alveolar. Presión transpulmonar expiratoria positiva, quiere decir que los alvéolos están reclutados. Entonces, ¿cómo así? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál es ese valor positivo? ¿Cómo lo mido? Aquí, pues, hay una tablita que nos está diciendo cómo se debe hacer la titulación del PIP basada en FIO2 y presión transpulmonar. Una tablita que inicialmente el doctor Talmor nos mostró y nos demostró que era superior en cuanto a los desenlaces del paciente para mejorar específicamente mortalidad. ¿Comparado con qué? Con la presión de titulación de PIP del SDRA Network. Pero lo que yo quiero que realmente ustedes vean es un caso real. Porque realmente sí, muy bacano uno conocer la evidencia y súper bonito, porque pues como en la evidencia es que se basan mis decisiones, pues ahí está evidenciado que sí es posible hacer una mejoría de la titulación de esas presiones en mi paciente con una presión transpulmonar. Pero yo quiero que lo evidencien con este caso clínico. Este caso clínico es real, en una UCI de la ciudad de Medellín, una niña de 16 años cuyo antecedente personal era una diabetes mellitus. Esta niña ingresa a la unidad de cuidado intensivo en una falla renal severísima y obviamente una falla respiratoria. Tenía un balance tan excesivamente positivo que estaba en una anasarca generalizada, un tórax completamente rígido que no permitía la ventilación. Sin exagerarles, el tórax y pues toda la parte corporal de esta chica era una tabla. Literalmente estaba tan inflamada, tan edematizada, que no movilizaba su tórax, por lo tanto no ingresaba 1 mililitro de volumen a su pulmón. Entonces, obviamente, la chica pues, se intuba, se inicia ventilación mecánica y pues inicialmente no contábamos con el catéter. La chica se estaba muriendo literalmente porque no había forma de ingresarle nada de volumen a ese pulmón, ¿cierto? Por la impedancia tan enorme que tenía el tórax, ni siquiera era el pulmón, era el tórax. Entonces, ya pues con el estrés, en ese momento no contábamos con el catéter esofágico en la unidad. Gracias a Dios es mejor tener amigos que plata y una personita que nos hizo el favor de donarnos un catéter esofágico y pues teníamos la gran ventaja de que nuestros equipos sí permitían hacer la medición, pudimos hacer la titulación del PIP. Esto mientras se iniciaba la terapia de reemplazo renal pues para hacerle pues para el retiro de líquido y ese balance tan exageradamente positivo que tenía. Lo que yo quiero que ustedes miren es esto, ¿sí?
Si ustedes se dan cuenta aquí, miren, tenemos una presión pico de 52. Esto era un modo de control dual, es un modo controlado con volumen, un modo controlado por presión con volumen asegurado, en el que en teoría la presión pico y la meseta eran la misma. Si se dan cuenta, si yo no tuviera medición de presión esofágica, esta sería mi presión meseta, 52. ¿Sí? Y este es el volumen que le ingresaba a esa paciente. Ahora quiero que miren esta partecita de acá, no sé si lo alcanzan a ver. Esto es real, o sea, es real. Entonces, incluso el video está completo, pero pues por pudor de y por consideración con la paciente, pues no es posible mostrárselos todos. Pero miren esto, tenemos una presión, un PIP programado de 49. Sí, yo muchas veces digo, Dios mío, esto sí fue real. Sí, era real. Confío al 100%. Ya le ingresamos, pues le hicimos la inserción del catéter, estaba bien localizado y si ustedes se dan cuenta, 49 de PIP. Y si se dan cuenta aquí, la presión transpulmonar todavía era negativa. ¿Eso qué me está diciendo? La transpulmonar expiratoria, ¿sí? Miren, menos 6,3. Si volvemos, si recordamos que presión transpulmonar es igual, aquí lo voy a colocar así, presión transpulmonar es igual a presión alveolar, o sea, esta alveolar 49, menos la pleural, ¿sí? La que estaba midiendo el catéter, del catéter esofágico, este es el resultado de esa resta. Y con lo que vimos en la diapositiva anterior, aquí, lo que podemos interpretar es que a pesar de tener 49 centímetros de agua, la chica tenía completamente colapsados sus alvéolos, ¿sí? Esto yo cómo lo podía haber evidenciado si no tuviera un catéter esofágico, imposible. O sea, yo no me podría haber dado cuenta de esto. Yo asumiría, yo tendría que asumir que toda esa presión que estaba generando el ventilador era la que le estaba llegando a los alvéolos, ¿sí? Pero al tener un catéter que me está discriminando qué tanto es presión de distensión alveolar, pues yo ya con toda la seguridad puedo seguir incluso aumentándole la presión al final de la expiración o el PIP para mejorar esta presión transpulmonar. ¿Sí? Llegamos, el ventilador no me daba sino 50 de PIP, tristemente. Llegamos a 50 de PIP con esta chica y la transpulmonar todavía seguía negativa, seguía más o menos como en menos 3 y pico. Gracias a Dios llegó la máquina de hemodiálisis, le colocaron su terapia de reemplazo renal, empezó el proceso y pues inmediatamente al disminuirle la impedancia del tórax, ¿cierto? Con esa retiro de líquidos que tenía, pudimos empezar a disminuir este valor. ¿Cuánto estuvimos con presión, con PIP de 50? Aproximadamente 15 minutos, ¿sí? Pero en mi vida, esta fue la primera vez que yo pasé el catéter esofágico, obviamente acompañada por personal experto, pero esto a mí me parecía como, pues no sé, surreal, algo que no podía estar pasando, pero era esto, esta es la fisiología aplicada de la medición de la presión transpulmonar. La chica sobrevivió, salió de la unidad de cuidado intensivo, siguió su vida normal y después hizo una falla, pero pues ya pues descompensación de su diabetes nuevamente, porque este era el gran problema que tenía la chica, la diabetes descompensada, perdón, y la poca adherencia al tratamiento. Pero con esta medición pudimos lograr una ventilación que la sostuvo su mecánica respiratoria durante el tiempo en el que hacíamos, pues, o contrarrestábamos esa impedancia del tórax, que era la que no la estaba dejando ventilar y la que la estaba llevando a la falla respiratoria tan exageradamente grande que tenía. ¿Sí? En conclusión, no les quiero dar mucho, no sé por qué me aparece esto ya. En conclusión, mire que vimos muchas cositas, pero normalmente lo que más utilizamos o la aplicación clínica más grande que tenemos de nuestra medición de presión transpulmonar es esa titulación del PIP en pacientes con SDRA o con otro tipo de componentes que me estén llevando al paciente a falla respiratoria. Entonces, esa medición de la presión esofágica y el cálculo de la presión transpulmonar son los que determinan directamente qué porcentaje de la presión de la vía aérea es necesaria para insuflar el pulmón y la pared del tórax por separado. O sea, puedo hacer esa discriminación de esos dos componentes.
lo que convierte esta medición en la herramienta más exacta o en una de las herramientas más exactas para el manejo de los pacientes en ventilación mecánica. Y eso hace que esta terapia, pues obviamente sea más individualizada, más segura y más eficaz. ¿Sí? Igual, o sea, yo con todo el gusto les puedo compartir el video completo, pues no a nivel público, pero sí por efectos clínicos se los puedo compartir y el video nos muestra la inserción del catéter, el estado en el que estaba la chica, el estado de edema era una cosa impresionante, impresionante, y al punto hasta el que llegamos a titular la presión transpulmonar y cómo la fuimos disminuyendo paulatinamente y logramos pues sostener y reclutar medianamente los alvéolos de esta chica, mientras pues obviamente la causa de base era solucionada. Entonces, esto para mí yo creo que es de las frases más bonitas que tiene o que he encontrado sobre la anatomía y la fisiología. Y la traigo a colación es porque cuando nosotros utilizamos estas herramientas avanzadas de monitoreo, lo que estamos evidenciando es la anatomía, la fisiología y la fisiopatología de nuestros pacientes y poder tomar decisiones como con argumentos individualizados del estado de mi paciente. Entonces, la anatomía es a la fisiología como la geografía es a la historia. Describe la escena de los acontecimientos, digámoslo así, describe la escena del crimen y yo ya con eso tengo todo el conocimiento de causa para poder intervenir. Realmente lo que me da son herramientas para no estar haciendo tratamientos a ciegas, como muchas veces los tenemos que hacer, pues obviamente por la poca disponibilidad a veces que tenemos de este tipo de herramientas. Esto era lo que tenía por contarles. Muchísimas gracias a todos y pues si tienen alguna pregunta, con todo el gusto aquí estoy para responderles. Mil gracias, Made. Bueno, extendiendo la excusa a todo porque Tranquila. a ver, esta hora me conecté, creo que unos 15 minuticos luego. No te preocupes. No, qué maravilla. De verdad que hay cosas que dentro de la disciplina tenemos tanto que aprender, tanto que recordar, tanto que profundizar. Y más que cualquier cosa, Made, como en nuestras épocas no teníamos la posibilidad de tecnología y nos tocaba, como dice uno, hechizar el dispositivo. Así es, sí, totalmente de acuerdo. Paciente y era es lo más sorprendente de todo. Yo acá tengo muchos comentarios bonitos de presentación, ¿verdad? No sé si algunos de los que están acá conectados pues tengan dudas o inquietudes muy puntuales de este tema, porque en efecto es de los pocos temas que se trata tan didácticamente como tú lo hiciste. O sea, yo digo que es como para cosas que probablemente... Y yo decía, oye, ve, pero era más fácil, yo estaba en la medida que lo veía y decía, está más fácil entenderlo así que como... Pero de verdad que sí. Y mira que estos espacios de cátedra AMSI, Made, se hacen específicamente, y a todos los que están acá conectados, para residentes, para los que estamos viejitos, que se nos olvidan las cosas, o los que estamos muy desactualizados. Entonces, estos espacios de cátedra AMSI van a seguir generándose, pero sí te tengo una pregunta supremamente puntual, Made. Ese análisis, ¿verdad?, de poder generar no solamente monitorización, ¿verdad?, sino también titulación de PIB, garantizar volúmenes o capacidades funcionales residuales que garanticen intercambio gaseoso y volúmenes residuales que ayuden u optimicen área de intercambio. Además de eso que ya conocemos, ¿cuál crees tú que sería la proyección del uso de esa presión transpulmonar, no solamente desde el cuidado respiratorio, sino desde el enfoque integral del paciente? O sea, ¿hacia dónde vamos nosotros los del área del cuidado respiratorio, de la rehabilitación, con tener esta herramienta de nuestro lado para poder seguir adelante en el manejo de nuestros pacientes? ¿Cómo tú lo consideras? Bueno, pues Carmencita, a ver, es complejo porque realmente el catéter esofágico se utiliza o se ha venido utilizando específicamente en pacientes muy críticos, ¿sí? En los que ya mis herramientas de titulación de PIB o el conocimiento o las, digámoslo así, el alcance que pueda tener mi ventilador me lo permita hacer, ¿sí? O sea, no es algo muy generalizado primero porque
El catéter es costoso, eso hay que decirlo, el catéter no es de fácil acceso. Y adicionalmente, los ventiladores, no todos tienen la posibilidad, es más, conozco poquitos, la verdad, que tengan la posibilidad de tener esa medición de presión auxiliar, ¿cierto? Entonces, realmente esa es la limitante más grande que tenemos. Yo pues lo voy a decir abiertamente, cuando yo trabajaba con la casa comercial, pues que les comentaba al principio, a veces me frustraba un poquito porque yo decía, jue madre, es que estos ventiladores son para el primer mundo, ¿cierto? Entonces yo decía, Dios mío, y esa era una de las frustraciones que yo tenía, porque sí, o sea, al tener la posibilidad mínima de acceso a esos equipos, pues obviamente el seguimiento o la masificación de estas herramientas, pues es muy, muy deficiente. Ahora, si tuviéramos la posibilidad, pues obviamente mira que para rehabilitar un paciente en el que yo esté conociendo cuáles son las presiones o el trabajo respiratorio que estoy generando con un ventilador mecánico o que el paciente está generando cuando está haciendo respiraciones espontáneas, yo puedo iniciar. En mi caso, yo soy, pues no soy rehabilitadora, pero yo he observado que se puede titular la carga impuesta cuando se está haciendo un programa de rehabilitación en paciente UCI, paciente crítico, simplemente midiendo el trabajo respiratorio de manera directa. Y los índices que les comentaba, el índice presión-tiempo, trabajo respiratorio directo, mirando la deflexión de presión pleural al hacer un esfuerzo inspiratorio para titular qué tanto le puedo colocar de disparo a mi equipo sin estar generando exceso o fatiga pues exagerada en el diafragma de mi paciente, o si ya estoy evidenciando entonces cuánto porcentaje de lo que le estaba colocando a hacer como entrenamiento debo disminuir o aumentar para la próxima sesión. O sea, es una herramienta demasiado valiosa, demasiado, que si la tuviéramos, pues sería una forma tan objetiva de hacer una prescripción de entrenamiento en este tipo de pacientes y uno dice, wow, qué bacano sería, ¿sí? Y ahí es donde entran los estudios de costo-efectividad, porque ya esto es otro cuento. Una cosa es tener lo top de lo top para hacer la medición, pero otra cosa es decir, pues madre, las necesidades de mi servicio, si amerita, si es costo efectivo tener un ventilador y un catéter de este tipo, o puedo hacer esa inversión de pronto, no sé, en otro tipo de necesidades más prioritarias. Y esos estudios de costo-efectividad a veces son frustrantes, pero son necesarios. O sea, eso es lo que hacemos y más nosotros que no tenemos pues esa capacidad económica para poder soñar hasta por allá. Pero las unidades de cuidado intensivo y los servicios que lo tienen pueden replicar estudios que se hacen con este tipo de mediciones y eso realmente es una de las grandes aplicaciones que yo le he visto en los lugares donde se utiliza. Se replican o se realizan estudios de intervención donde se encuentran una cantidad de datos que se pueden masificar aún sin tener la medición directa de presión esofágica o de presión transpulmonar, y que pueden, con base en eso, implementarse en el resto de las instituciones con base en esos protocolos, ya pues, utilizando la medida objetiva. Esa sería para mí la aplicación en este momento más grande. Los que tienen ese poder adquisitivo y ese poder económico de comprar este tipo de equipos tan costosos, pues investiguen, investiguen, investiguen y publiquen. Para los que de pronto no tenemos eso, pues podamos acceder al conocimiento obtenido a través de este tipo de acciones o de intervenciones avanzadas. Así es, Made. Y ahí tenemos una preguntita del chat que me parece supremamente importante, pero antes de llegar a esa preguntita, creo que tenemos todavía unos minutitos para ello. Es el debate real que tenemos entre la evidencia versus la experiencia, ¿cierto? La evidencia es bien debatible con mediciones de presión transpulmonar por no solamente, sino que la medición va solamente hasta el punto donde llega el catéter. El debate es bien grueso. Sí, y creer total. Momento de pronto no catedramsi, pero sí webinar clínico, ¿verdad? Donde varios a contextualizar esa parte de la evidencia, ¿verdad? Que bueno, el espacio porque catedramsi tiene otra finalidad, pero que nos con los 3 puntos suspensivos, que sería bueno que todos los que están acá, pues, con toda esta información de pila que nos dio Made acá, pudiéramos más, con más calmita, echarla profundizada en la evidencia, a ver si definitivamente
pudiéramos, ¿verdad?, con nuestro criterio clínico, y eso que tú dices es supremamente importante, la disponibilidad de la tecnología versus lo que tengo en el entorno, más el contexto en los que estoy rehabilitando a mi paciente, definitivamente, óyeme, tengo que hacerlo en estos casos o no tengo que hacerlo en estos casos. Y es puntualmente a eso, a la pregunta que estaba enlazada con lo que les estoy diciendo. Acá están preguntando, ¿y en los casos de asma grave? O sea, ¿qué aplicación clínica tendríamos en estos componentes, tú sabes, que de estos pacientes obstructivos crónicos o que hacen exacerbaciones de estas patologías obstructivas que, wow, el dolor de cabeza grande es ese cierre prematuro de la vía aérea, o probablemente la inflamación y el autopib y el atrapamiento, y nos volvemos con la cabeza grande, ¿cierto? Porque ventilar a estos pacientes. Entonces, aquí presión transpulmonar, ¿cómo tú la ves? O sea, ¿cómo o qué tips nos pudieras dar a todos los que estamos acá conectados para decir, mira, lo puedo ventilar así y presión transpulmonar me puede servir así, bien como puntuado para que sepamos, o sea, literal? Ok, pues mira, realmente con patología obstructiva, creería yo que es en donde menos evidencia clínica se tiene en este momento para la utilización de la presión transpulmonar. Todo está más orientado, sí la hay, pero está principalmente más orientada al manejo de la patología restrictiva severa, pues como el SDRA. Pero sí, si alcanzamos a ver de pronto la diapositiva donde se hacía esa comparación entre la deflexión de la presión esofágica hasta alcanzar el nivel en el que realmente empieza a ingresar flujo a mi paciente, es donde yo puedo evidenciar ese exceso de trabajo impuesto por el atrapamiento de aire a mi paciente. Y a medida, recuerden, nosotros hacemos titulación del PIP no solo para reclutamiento, pues en este caso obviamente no lo estamos haciendo para reclutamiento, lo estamos haciendo es para contrarrestar ese atrapamiento, ese auto-PIP o ese PIP intrínseco, haciendo un aporte de PIP extrínseco para poder equilibrar y mejorar ese esfuerzo diafragmático exagerado que está haciendo mi paciente. Entonces, si yo puedo titular cuánto es ese valor de presión pulmonar, pleural en este caso, que está requiriendo excesivamente a mi paciente para generar un flujo, yo puedo empezar a titular ese PIP extrínseco para equilibrar esa brecha que está generando ahí y que el paciente no tenga que ser todo solito ese esfuerzo, esa caída de presión tan severa, sino que de manera extrínseca, con el apoyo que le da el PIP extrínseco del ventilador, puedo disminuir ese trabajo respiratorio y lo evidencio en la deflexión del catéter, en la disminución de la caída de esa presión pleural en mi paciente. De verdad que eso ameritaría una charla completa, solamente de manejo de patología obstructiva y observar esas variaciones de la curva, pero es muy interesante, Carmencita, porque realmente es ver la fisiopatología en acción. O sea, es eso, o sea, es como voy a decirlo de alguna manera, es como si yo tuviera no sé, una vista de rayos X allá dentro de las presiones de mi pulmón y de mi tórax y de mi pleura para poder ir modificando parámetros con el equipo y mirar qué variaciones estoy encontrando ya ahora en mi paciente. Entonces eso es lo bonito que tiene esta medición de presión transpulmonar y tiene una aplicación enorme, claro que sí. Pues tiene una aplicación enorme y que ya vamos a la mira de LV, vamos a la mira o sea, tecnología, sí, impedancia y todo lo que... torácica, etcétera, claro que sí. Pero muy aparte de eso, vemos cómo lo hacíamos en nuestros ventiladorcitos hechizados y lo grabamos. Qué bonito. Sí, claro. Que haya gente nueva, me imagino que hay estudiantes también. Sí, claro. Y yo siempre digo lo mismo. Somos de la época en la que definitivamente nos tocaba meter la mano en el caníster para lavarlo, ¿cierto? Sí, total. Entonces, qué bonito ver que esta transición generacional que estamos haciendo, no solamente dentro de las profesiones, sino también dentro de ANSI, ¿verdad? Traer a los estudiantes, a los residentes, para que vean el comportamiento no solamente de la evidencia, sino también de la experiencia de los ponentes que traemos acá, que vamos a seguir trayendo Cátedra ANSI, nos va a ir trazando una brecha en la historia de la terapia respiratoria, de la fisioterapia, de la fonoaudiología, de la terapia
para que no solamente le demos valor a la tecnología, sino también a la experiencia que ha marcado el derrotero hacia donde ustedes van a mirar. Entonces, mira que es bien interesante cómo tú lo has enmarcado, y yo sé que probablemente aquí hayan dudas de muchos de ustedes, ¿verdad? Literatura, me están preguntando por literatura. Hay mucha. Con todo el gusto les compartimos lo que tenemos y seguiremos interpretando lo que la ciencia nos diga, porque realmente el tema no es fácil, pero la fisiología, o sea, la base de todo es entender la fisiología pulmonar y la fisiopatología. O sea, eso es lo más importante para entender lo que me está mostrando en un número, en una curva, ese catéter o ese otro dispositivo que yo estoy utilizando. Entonces, si entendemos esa fisiología y estamos haciendo una medición directa, probablemente ahí es donde le vamos a encontrar el sentido a lo que se está mostrando en el equipo. O probablemente estamos diciendo, no, esto me está diciendo mentiras, eso es pura caspa, como decimos aquí en Medellín, ¿cierto? Pero lo primero es entender qué está pasando con mi paciente, independientemente de que tenga o no tenga la tecnología, con lo que yo tengo, con el ventiladorcito viejito, con el ventiladorcito, no sé, más antiguo que yo tenga. Si yo soy capaz de interpretar lo que ese equipo con sus limitaciones o sus grandes ventajas me está mostrando, yo creo que está en quien interpreta la magia y la, no sé, como la experticia, lo que tú decías, de interpretar lo que ese equipo con todas sus posibilidades me está diciendo. Y ya yo tomaré decisiones, mayor o menor informadas, pero entendiendo lo que el equipo me ofrece. Si yo tengo un equipo pequeño, pues la clínica será mucho más, digámoslo así, más importante. Si tengo un equipo de alta tecnología, pues ahí está mi experticia, más la del equipo, más 1000 otras cosas, pero nunca vamos a ser reemplazados pues por una máquina para decir que no lo va a poder hacer si no tengo el superventilador de la NASA. Pues no, eso no es así. Y hay una última preguntita que hacen acerca de que yo creo que está muy relacionado con el caso clínico del paciente Ana Zarca. Y el paciente es Pickwick, ¿sí? Sí, señora, así que es. Nos dan también dolor de cabeza ventilar. Claro, claro. En obesos mórbidos, cuéntanos. Es una de las aplicaciones más grandes que tiene la medición de la presión transpulmonar. Incluso estuve buscando una imagen que tenía, pero no la pude encontrar. Y es una resonancia de un paciente obeso mórbido donde se observa pues ese panículo adiposo enorme que tiene y que está encerrando todo el pulmoncito, que lo tiene así pues apacharradito encima de ese tórax y ese abdomen tan enorme comparado con la masa muscular y la masa adiposa de un paciente con un peso normal. Si estamos hablando de que el ventilador tiene que ejercer una presión tal que debe compensar, digámoslo así, la presión impuesta por la pared del tórax y la presión que genera el pulmón, pues si esa pared del tórax es así de enorme por grasa, por lo que sea, pues obviamente esas presiones del ventilador estarán mayormente influenciadas, es por esa impedancia de la pared del tórax, más que del pulmón como tal. Entonces ahí era donde veíamos, por ejemplo, en algún momento, eso es una anécdota, me decía un intensivista con el que trabajé hace muchos años, vea, a esos gorditos, nosotros incluso en mi unidad recibíamos muchos pacientes post cirugía bariátrica, ¿sí? Y mira, no, el más flaquito pesaba, no sé, 180 kilos, de ahí para arriba, ¿cierto? Entonces me decía, esos gorditos, relájese con la presión meseta. Y yo, ay, cuando yo estaba muy chiquita, yo, ay, ¿cómo que relájese? No, ¿cómo me voy a relajar si tienen mesetas de 40, mesetas? Relájese, que eso es puro gordito, ahí no le está moviendo el pulmón, sino que le está moviendo el gordito. Y yo en esa época como que yo no entendía muy bien el concepto, pero ahora que sí más o menos tengo cierto dominio, yo pues tenía toda la razón, y yo diciéndole médico loco, y realmente tenía toda la razón. Lo que él me estaba diciendo era que esa presión no estaba siendo generada por el pulmón del paciente, sino por el tórax. Entonces, ahí está. Entonces, por ese lado de los pacientes obesos mórbidos, si yo tengo la posibilidad de medir transpulmonar, me pasa lo mismo que les mostraba a ustedes en el video. Yo puedo tener unos pics enormes y todavía estar colapsado, pero no sé, o unas mesetas altísimas y todavía estar colapsado, pero es porque la presión transpulmonar todavía está negativa. Entonces, sin miedo, como les decía yo a mis estudiantes, sin pena y sin vergüenza, sígale subiendo el
PIB hasta que se ponga positivo y obviamente que no sobrepase los 10 centímetros de agua para la expiración, para la presión transpulmonar respiratoria. Así es, sí, y es entendible que el paciente obeso que no tiene pulmonar, claro. pues en sí hay que hacer la aclaración, ¿cierto? Sí, claro, claro, obviamente. Que no tenga compromiso pulmonar, pues le hacemos tal cual como tú lo has indicado, ¿sí? Así es. Cero estrés con aquello de la presión meseta, componente restrictivo aquí que nos está dando dolor de cabeza, entonces aguántate. Ya entonces la cosa se va complicando. Claro. Sí, así no es tan, ahí no es tan no es tan fácil. No me puedo emocionar tanto. Sí, exactamente. Así es. Ya que es genial este espacio y ojalá podamos tener, yo sé que lo vamos a hacer más seguido, Madi, y te vamos a seguir teniendo, la invitación, ¿verdad? A todos los que están conectados acá a ser parte de AMSI. Mades, además de ser miembro ANSI, la terapeuta respiratoria que ha hecho camino a todos los que hemos venido. Además de eso, es decana de una facultad de terapia respiratoria muy conocida aquí en Colombia. Entonces, estos espacios donde la academia ya comienza a cobrar vida son necesarios y los estamos brindando aquí en AMSI. Les invitamos de corazón, porque yo sé que vamos creciendo todos los días un poquito, a que hagan parte de AMSI. No sé si Alejo me ayuda por ahí. Ahí están los códigos QR, ¿verdad? Usted puede, ahí se busca, si hay profesionales, pues se busca en el que indique, yo creo que son los dos últimos, miembro adjunto, que son terapeutas respiratorios, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, nutricionistas, psicólogos, todos los que quieran hacer parte del grupo de apoyo terapéutico, donde ya no, miren qué bonito se ha vuelto ANSI, ya no somos solamente fisioterapia y terapia respiratoria, ya tenemos fonoaudiólogos en cuidado crítico, ya tenemos terapeutas ocupacionales, y no solamente de Colombia, tenemos de afuera, de Panamá, de México. Entonces es bonito lo que estamos haciendo y sería bueno que hicieran parte de este trabajo, donde la agremiación está haciendo eso, transición generacional. Estamos abriéndonos a nuevos espacios académicos para estudiantes, para docentes, para decanos, ¿verdad? Que a veces nos invitan, Made, no sé si tú has tenido esa experiencia, te invitan como Madeleine, pero no te invitan como la decana. Así. Es que llevo muy poquito de decana, entonces me conocen, es como Made la terapeuta, y me parece muy bien, me parece muy bien. Ana. Yo todavía lo veo por allá como, ay, no, eso no soy yo, pero sí soy yo. Entonces, esos espacios donde estamos impulsando la academia como tal, ya alianzas académicas con las universidades, que tengan pregrado, que no tengan pregrado también, posgrados. Posgrados. Eso es lo que realmente va a ser notorio nuestra labor dentro de la unidad de cuidados intensivos, en hospitalización, en atención domiciliaria, bueno, específicamente en UCI, porque, ANSI hace parte del cuidado intensivo. Entonces, de verdad que mil gracias por haberse conectado. Madi, gracias por tu tiempo. Yo sé que esto es horas extras. No, pero me encanta. Tú sabes que esto me relaja de mis deberes diarios, no creas. Totalmente. Sí. Y a todos los que estamos aquí a ser parte de AMSI, está súper económica la membresía. Se viene ahorita Congreso Nacional en Bucaramanga. Vamos a tener a Madi allá en Bucaramanga. Ya está todo arregladito. Pilas, pues. Van a hacer unos talleres maravillosos, no solamente con expertos, sino también asociaciones con la industria. Y vamos a tener un cierre muy bonito, entonces no se lo vayan a perder. ANSI somos todos y eso es lo realmente importante, no solamente terapia respiratoria, no solamente fisioterapia, no solamente nutrición, no solamente medicina y enfermería. Hemos trabajado para que esto crezca más y nos hagamos más notorios, y si no aprovechamos el boom de la pandemia nos fregamos. Así es. Entonces, gracias a todos por la conexión. Made, gracias a ti por este espacio donde nos entregaste un pedacito de tu gran conocimiento. A Alejo, gracias por haber estado aquí con nosotros también dándonos el soporte. Y a cada uno de ustedes por, un jueves, 8 de la noche, estar aquí recibiendo academia. No es fácil, pero solamente los que nos apasiona lo entendemos. Que tengan una linda noche.
Gracias, Mae. Esperamos volver a tenerte en una nueva oportunidad. Con todo el gusto. Sabes que esto me encanta y estoy disponible para lo que necesiten. Gracias. Cuídense mucho. Hasta luego. Buenas noches. Hasta pronto.